Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Estamos cerca de celebrar una de las advocaciones marianas del mes de mayo, que es de las más hermosas, de las más bellas y sobre todo de las que tienen una base histórica muy, pero muy especial. Estamos a punto de celebrar la fiesta de María Auxilio de los cristianos, es decir, pues de María Auxiliadora. La veneración, la hiperdulía, esa veneración especial a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, se inicia bien temprano en nuestra iglesia. Es decir, pues, claro, una vez que la Santísima Virgen es llevada en cuerpo y alma al cielo, pues los primeros cristianos empiezan a recordarla y a tenerla muy en cuenta. Y entonces hay 3 títulos o 3 advocaciones que le dan en los primeros tiempos del cristianismo. Fue llamada Panagia. Esta es una palabra griega que significa toda santa. La raíz griega pan, o sea, toda, ¿verdad? O plena. Y luego angios, que es santo. Entonces, este es un epíteto muy común para referirse a la Santísima Virgen, sobre todo en la región oriental de la iglesia. Esta advocación, Panagia o toda santa, va a traducirse de alguna manera en la iglesia occidental como Santa María, ¿verdad? Que nosotros la llamamos así. Otra de las advocaciones u otro de los títulos que le dan a la Santísima Virgen es Theotokos, que en griego significa Madre de Dios o portadora de Dios. Este es un término que se utiliza para referirse a la Santísima Virgen, y el dogma de la maternidad divina se definió precisamente en la primera sesión del Concilio Ecuménico de Éfeso, el 22 de junio del año 431. Resulta que un teólogo sirio llamado Nestorio había recogido las ideas de otros heresiarcas y decía que en Jesucristo había 2 personas y 2 naturalezas, es decir, una persona humana, Jesús, con su naturaleza humana, hombre como tal, y entonces este era el hijo, por supuesto, de la Santísima Virgen María. Pero en cuanto a su naturaleza divina, era la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que por supuesto era Dios, pero entonces la Virgen María, según esta teoría de Nestorio, no tenía nada que ver con ser la madre de Dios. No era correcto decirle madre de Dios, porque ella no tenía nada que ver con la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Pero este concilio, en su primera sesión, en el año 431, proclama: porque no nació primeramente un hombre vulgar, dice, de la Santa Virgen, y luego descendió sobre ella el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar a la Virgen Madre de Dios. O sea, este es el otro título, Theotokos. Cuentan que cuando se proclamó la maternidad divina de la Virgen María y los padres conciliares le comunicaron al pueblo que ya se podía invocar oficialmente a la Virgen como Madre de Dios, todo el pueblo de Éfeso se emocionó y en una procesión nocturna con antorchas
pasearon en hombros a los obispos por la ciudad cantando Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Después le van a agregar la partecita que dice pecadores, porque eso es lo que somos. Y por último, ya en el siglo, el siglo XV por ahí, le van a agregar la última colita, ¿verdad? Ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, ya vemos que se le llamaba Panagia, o sea, la toda santa, la santísima, ¿verdad? Y también se le llamaba Madre de Dios. Pero también había otra palabra con la que la nombraban, y esta es Boeteia. Esta significa la que trae auxilios venidos del cielo. Fíjense que existe un fragmento que fue encontrado con la oración más antigua en honor a Nuestra Señora, conservado en un papiro que está datado hacia el año 250, cuando todavía los cristianos estaban bajo la persecución del Imperio Romano. O sea que podríamos decir que es la oración más antigua dirigida a la Santísima Virgen. Y es aquella famosa que en su texto latino es lindísima, ¿verdad? Sub tuum presidium confugimus anta de genitris, pero que traducida al castellano dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta es la que se utiliza hasta la fecha para la bendición de María Auxiliadora que conceden especialmente los padres salesianos. Pero fíjese usted que hay un detalle que tenemos que ver. En esta oración se reconocen esos tres primeros títulos que la iglesia le daba. Bajo tu amparo, o sea, se le reconoce como Boeteia, como auxiliadora. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa, la Panagia, o sea, la toda santa, Madre de Dios, Theotokos. Es interesante esto porque, mire usted, estamos en el año 250. Posteriormente vamos a ver que San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, que nació en el 345, llama a la Santísima Virgen auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo. Ya en el año 476, San Proclo decía: la Madre de Dios es nuestra auxiliadora porque nos trae auxilios de lo alto. Y San Sabás de Cesarea en el año 532 llama a la Virgen auxiliadora de los que sufren. Y el poeta griego, conocido, llamado Romano Melone, hacia el 518 la llama María auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que somos débiles. Miren ustedes qué interesante cómo los santos padres, pues, en todo este camino van creando esa devoción a María Auxiliadora. Fue por ahí por el siglo VIII cuando San Juan Damasceno, teólogo y doctor de la Iglesia, creó la jaculatoria que ahora nosotros repetimos: Auxilium Christianorum ora pro nobis, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Resulta que allá por el siglo XVI, en 1572, se da la famosa batalla de Lepanto. Recuerdan ustedes, ¿verdad? En la que se enfrentaba la armada turca contra la armada cristiana. Era papa entonces un fraile dominico, San Pío V, y él le pide a los cristianos que recen el Santo Rosario para pedir por la victoria de las armas cristianas, y agrega a las letanías lauretanas que se rezan junto con el rosario esta invocación que ya había puesto San Juan Crisóstomo: auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.
O sea, pues ya en el siglo XVI estamos ya con esta invocación oficialmente dentro de las letanías. Ahora, hay un episodio bien precioso. A este episodio yo le he llamado la venganza de un papa. Ustedes van a decir, ¿cómo así que la venganza? Pues si la venganza, como dice el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, ¿verdad? Mata el alma y la envenena. Pero oigan ustedes esta historia. Resulta que Napoleón Bonaparte, pues el gran conquistador de Europa, ¿verdad? Aquel hombre lleno de orgullo que tuvo bajo su dominio pues la mayor parte de Europa, resulta que le pidió al Papa Pío VII, que era el soberano de los estados pontificios, que le declarara la guerra a algunos países europeos, especialmente Inglaterra, contra los que estaba peleando Napoleón. Es decir, pues le pidió al Papa que se convirtiera en su aliado en la guerra contra los otros estados europeos. La respuesta del Papa Pío VII es histórica. Le dijo, yo no puedo declararle la guerra a nadie, porque yo soy el padre de todos los cristianos. Entonces yo no puedo declararle la guerra a mis hijos, a los cristianos del mundo, de ningún país, de ningún lugar. Es decir, el Papa se pronuncia por la paz. Entonces Napoleón, con su orgullo, con su soberbia, le responde, si usted no puede declararle la guerra a mis enemigos, yo sí puedo declararle la guerra a usted. Y entonces Napoleón invade Roma, captura al Papa Pío VII y lo lleva prisionero al castillo de Fontainebleau en Francia. Y ahí estuvo durante 5 años prisionero. Y en su prisión el Papa le pedía a los cristianos que invocaran el auxilio de la Santísima Virgen, que le pidieran auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno, después de 5 años de prisión en Fontainebleau, el Papa va a regresar porque Napoleón en su orgullo dijo un día que su ejército era tan poderoso que ni Dios lo podía vencer. Y cuando emprendió la invasión de Rusia, resulta que no fue el ejército ruso, no fue la valentía de los rusos la que lo venció. Fue que se adelantó ese año el invierno y era tal el frío que de las manos ateridas de los soldados franceses se les caían los fusiles. Porque no podían, y mire, fue una catástrofe, fue una gran derrota de Napoleón, que tuvo que regresar pues en una retirada terrible, ¿no? Y entonces Napoleón fue vencido y precisamente en el castillo de Fontainebleau, allí donde había tenido prisionero al Papa ya durante 5 años, ahí tuvo que firmar su abdicación, su renuncia al trono, y fue enviado prisionero primero a la isla de Elba y después a la isla de Santa Elena, donde murió. Fíjese usted qué interesante esto. Y entonces resulta que el Papa, a raíz de esto, lógicamente regresa libre, regresa triunfante a Roma. Y esto ocurre precisamente el 24 de mayo del año 1814. 24 de mayo de 1814. Y entonces el Papa, en gratitud a la intercesión de Nuestra Señora, a quien él atribuye haber conseguido de nuevo regresar a Roma, instituye para la fecha del 24 de mayo la fiesta de María Auxiliadora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Un contemporáneo del Papa Pío VII era precisamente San Juan Bosco.
San Juan Bosco, ustedes saben que nació ya en Chieri, ¿verdad? En el Vecchio, en Italia. Era de una familia muy pobre. Se quedó huérfano de pequeño con mamá Margarita y su mamá fue la que lo crió. Él tuvo que pasar muchas, pero muchas vicisitudes para lograr su anhelo de ser sacerdote. Y miren ustedes, pues se convirtió en el apóstol de los pobres jóvenes de Turín. Él fue el que abogó por estos jóvenes y bueno, hablar de San Juan Bosco y de su devoción a María Auxiliadora, pues es algo como que quien dice de llevarnos un buen tiempo, porque como les digo, él desde niño empezó a tener devoción a ella. Tanto así que en un sueño profético que tuvo San Juan Bosco, vio que alguien le entregaba un rebaño de lobos para que lo convirtiera en un rebaño de ovejas. Como que esa era la misión de don Bosco, transformar a los que eran lobos rapaces en ovejas. Y entonces resulta que San Juan Bosco le pregunta a la persona que le da esta misión, le dice, bueno, ¿y usted quién es, pues, verdad, que me está dando este rebaño de lobos para que los convierta en ovejas? Y la respuesta que recibe es preciosa. Le dice, soy el hijo de aquella a quien tu madre te ha enseñado a invocar 3 veces al día. Mamá Margarita pues era una mujer de oración, una mujer humilde, por cierto, está en camino a los altares, esperamos que pronto sea beatificada, pues, ¿verdad? Y ojalá canonizada, porque no cabe duda que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y teníamos que hablar mucho de esta santa mujer de mamá Margarita, que no solo formó en el corazón de San Juan Bosco esa devoción a la Santísima Virgen María, sino que lo apoyó. Lo apoyó primero para que alcanzara el sacerdocio, cuando el pobre don Bosco tuvo que hasta pedir limosna para poder ir a estudiar al seminario. Pero resulta que mamá Margarita también lo alentaba y dice que un día le dijo, si algún día le dijo, te veo metido entre lujos, ya no te voy a visitar, como quien dice, no quiero que seas un sacerdote de pompa y circunstancias, sino que por el contrario, sigue siendo humilde. Es más, cuando San Juan Bosco necesitó quien lo apoyara en la labor de evangelizar a los jóvenes, a los que no solo les enseñaba pues la religión, sino también les enseñaba oficios, porque San Juan Bosco quería que sus alumnos fueran buenos cristianos y también buenos ciudadanos responsables. Entonces él necesitó ayuda y quien se la dio fue mamá Margarita. Ella se trasladó allá a Valdoco a trabajar con San Juan Bosco. Es más, tenía momentos difíciles porque, bueno, los jóvenes siempre son bulliciosos, siempre son traviesos. Bueno, y ya se pueden imaginar ustedes lo que le hacían a la pobre mamá Margarita, y un día mamá Margarita empieza a hacer, como decimos nosotros, sus tanates, me empieza a juntar, y llega don Bosco y le dice, mamá, ¿qué pasa? Me voy, le dijo, yo ya no aguanto más con estos muchachos, le dijo, ya no soporto, yo me regreso a mi casa. Y entonces San Juan Bosco solo le enseñó un crucifijo que estaba en la pared, le mostró el crucifijo y mamá Margarita, derramando lágrimas, viendo al crucifijo, le dijo, perdóname, hijo, me quedo. Y se quedó trabajando con San Juan Bosco, con los patojos del oratorio, miren ustedes, hasta su muerte. San Juan Bosco, para prolongar esa vocación de trabajo a favor de la juventud,
fundó la congregación salesiana. Interesante que don Bosco en su humildad no quiso que se llamaran sus seguidores bosconianos, digamos, ¿verdad? Sino salesianos, inspirado en el gran santo San Francisco de Sales, el santo de la alegría. De San Francisco de Sales es la frase que después repetía don Bosco. La alegría consiste en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Y entonces San Juan Bosco empieza a trabajar con los jóvenes buscando esa alegría. Era un sacerdote que tranquilamente se arremangaba la sotana y jugaba con ellos y participaba en sus juegos y en sus carreras y todo lo demás. Bueno, y así formó también con otros sacerdotes a los que fue él instruyendo la congregación salesiana. Lógicamente puso esta congregación bajo el patrocinio de Santa María Auxilio de los Cristianos. Hay un detalle bien interesante con respecto a esto. San Juan Bosco soñaba con tener un lugar digno donde venerar a la Santísima Virgen María Auxiliadora y pensó levantar nada más y nada menos que una basílica en la ciudad de Turín. Bueno, y entonces empezó pues con la idea de levantar esa basílica preciosa de María Auxiliadora. Entonces resulta que el marqués de Cabur, ¿verdad?, que era el alcalde de Turín, un día le preguntó, bueno, don Bosco, ¿y con qué recursos cuenta para levantar esa obra que usted está promoviendo? San Juan Bosco se metió la mano a la bolsa y sacó unas cuantas liras y le dijo, con esto. Y entonces le dijo, ¿quién le va a ayudar a usted? La divina providencia, le dijo. La divina providencia, Dios proveerá. Y entonces el marqués de Cabur le dijo, ¿y qué es eso de la divina providencia? Y don Bosco, con su innato sentido del humor, le dijo, fíjese que ahora que me vine para acá, le dijo, dejé en mi casa el monedero y no cargo más que esta lira y necesito unas liras más para poderme regresar en tranvía al oratorio. Si usted me hiciera el favor de regalarme las liras que me hacen falta, usted sería la divina providencia. Así era don Bosco. Y entonces, pues, mis queridos hermanos, de ahí nace esta gran devoción que se extiende a través de los padres salesianos a todo el mundo. En Guatemala, por supuesto, los padres salesianos han tenido presencia. El padre Manuel Síquer fue el que primero estuvo aquí en Guatemala y después vinieron los demás padres salesianos. Transformaron lo que era la Escuela Santa Cecilia en el Colegio Salesiano Don Bosco, donde yo tuve la dicha de estar ahí en la misma promoción que este año cumple 60 años, por cierto, con el señor Oscar Julio Bian Morales y otros compañeros salesianos. Bueno, pues entonces ahí nació mi gran devoción por la Virgen María en su advocación de María Auxiliadora que estamos a punto de celebrar. Permítanme que a través de este programa envíe un saludo muy cariñoso a mi querido maestro, al padre Hugo Estrada, a mis compañeros de la promoción y a otros compañeros del colegio, a los que recuerdo con mucho cariño, entre ellos al abad Héctor Sierra, ¿verdad?, el abad de la Basílica de Esquipulas, y a otros formados también, al padre Monseñor Mario Fiandri y a tantos otros que han sido formados en la congregación salesiana. Les envío mi saludo, mi abrazo y ojalá podamos reunirnos para venerar a la Santísima Virgen en la famosa Flor de los Exalumnos el 24 de mayo y degustar una deliciosa chocolatada con un buen mollete.